provincias de las gentes de la tierra, para buscar a Jehová, Dios de Israel, todos juntos, y celebraron con regocijo la fiesta solemne de los panes sin levadura, 7 días, por cuanto Jehová los había alegrado, y había vuelto el corazón del rey de Asiria hacia ellos, para fortalecer sus manos en la obra de la casa de Dios de Israel. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Bueno, vamos a analizar este pasaje en el cual el pueblo de Israel. Israel, ustedes saben que fue cautiverio en más de una ocasión, fue y estuvo pues no tan solo semanas, días, meses, sino que fueron años. Incluso los que vivían en la región norte se los llevaron los asirios y nunca más regresaron a la tierra de Israel. Los judíos, que eran las tribus del sur, 2 tribus, se los llevó Babilonia, y después de 70 años de cautiverio, dice la palabra que regresaron. Y de esos es de los que está hablando aquí la palabra de Dios, de los judíos, es decir, los que estaban conformados por la tribu de Judá y por la tribu de Benjamín. Esas únicas 2 tribus fueron las que regresaron del cautiverio. Y vean en qué condiciones regresaron. Fue un problema, no fue algo tan fácil regresar de estar en cautiverio, no fue fácil. De hecho, muchos de los que se fueron cautivos ya no regresaron, sino que los que regresaron fueron sus hijos. Algunos ni siquiera quisieron regresar, se quisieron quedar allá en Babilonia, se quisieron quedar viviendo en aquellos lugares. Pero los que regresaron tuvieron muchos obstáculos. Y con esto nosotros podemos ver que muchas veces nuestra vida espiritual es así, va a tener muchos obstáculos. Es más fácil a veces quedarnos donde estamos cómodos, donde ya tenemos estabilidad, porque déjeme decirle algo, aunque los judíos eran cautivos, fueron cautivos, pero el gobierno o el imperio babilónico les daba la opción a los que eran más inteligentes, a los que eran de buen parecer, de estar incluso como gobernadores en las provincias que había conquistado el imperio babilónico. Y esto usted va a decir, ¿y tú cómo lo sabes? Bueno, porque eso fue lo que sucedió con Daniel. Daniel era un judío que fue llevado cautivo, y usted sabe que llegó a ser un personaje muy relevante, llegó a ser gobernador en las provincias de Babilonia. Es decir, los babilonios no tenían una mentalidad cerrada, sino por el contrario, daban oportunidad a que la gente preparada tuviera cargos importantes. Bueno, pues así en esa condición de bienestar con que algunos estaban gozando, no quisieron regresar. Por eso yo les decía, el camino de seguir a Cristo no es fácil. Muchas veces, por ejemplo, cuando son bautizos, nos gusta que haya muchas personas que se bauticen. Yo me acuerdo que por allá del año 2005, entre el 2005 y 2010, se llegaban hasta bautizar 25, en una ocasión bautizamos a 25 personas que tomaron esta decisión de seguir a Cristo, porque usted sabe que el bautismo es el primer paso de obediencia para seguir a Cristo. Entonces nos sentíamos muy contentos porque pues Dios estaba trayendo gente y estaba tomando la decisión de seguir a Cristo. Sin embargo, después de años, pues vemos esas estadísticas y hemos llegado a observar que de las personas que se han bautizado han sido menos las que se quedan que las que se van.
Si realmente que permanezcan son pocas. Son pocas las personas que permanecen. A pesar de que se les enseña, a pesar de que ya tenemos en esta iglesia un sistema implementado de discipulado para los que son nuevos y no les agarre de sorpresa lo que es la vida cristiana, se les da este curso, se les imparte. Y sin embargo, a pesar de todo eso, pues se han ido algunos sí, porque a lo mejor no se les da pues una atención como se debiera, no vamos a tapar el sol con un dedo, pero algunos, aunque se les dé la atención, pues deciden irse. Por ejemplo, tuvimos un caso, ay, ya voy de chismoso, ¿verdad? Pero pues para que usted sepa a veces las circunstancias por las que se atraviesa en esta vida cristiana. Tuvimos un hermano que estaba muy gozoso, venía a los discipulados, no voy a mencionar nombres, venía a los discipulados y pues iba bien, se le veía motivado, se le veía entusiasmado, pero conoció a una personita en otra iglesia y se fue para allá, se lo llevó. Entonces dice uno, bueno, ¿qué falló? ¿Quiénes fallamos, no? ¿O qué pasó con él? Pues se fue, ni a Dios dijo, pero pues nos enteramos de esta situación y bueno, pues cosas que así suceden. A veces ha venido gente con necesidad pues económica, y pues equivocadamente piensan que la iglesia es un lugar para suplir necesidades económicas. Cuando se puede, pues se puede, pero pues no siempre se va a poder y tampoco pues es una casa de préstamo o un banco para continuamente hacerlo. Pero a veces esa mentalidad trae la gente y si no se les concede el deseo, pues se enojan y se van. Entonces, y así como esas situaciones, hay muchos factores que se atraviesan para que la gente no permanezca. En este caso, nosotros vemos que estas personas, muchos de ellos decidieron, volviendo a la historia bíblica, decidieron pues quedarse en Babilonia porque les estaba yendo bien, porque era pues ahora sí el centro de poder en aquel tiempo. Era el centro de poder y les gustaba estar ahí. Pero los que volvieron tuvieron muchos problemas. Y a tal grado que Esdras, cuando salió con la multitud, pues tenía miedo de salir y alguien le decía, pues pide que nos acompañen policías, que nos acompañe la Guardia Nacional, porque nos pueden atacar, nos pueden asaltar, pueden llevarse a nuestros hijos, nuestras pertenencias. Pero lo que hizo Esdras fue ayunar y pedir que Dios les diera guía, dirección y protección. Y así lo hizo Dios. Dios los protegió y llegaron hasta el territorio de Judá, estos judíos que habían sido exiliados. Todo esto le digo para ponerlo en contexto de estos versos, del verso 21 y del verso 22. Bueno, después de que llegaron, dice la palabra, que comieron los hijos de Israel que habían vuelto del cautiverio. Sí, llegaron estas personas y comieron, suplieron su necesidad que ellos tenían. A veces nosotros venimos a las plantas de Jesucristo con necesidades. Y Dios es bueno y a veces nos contesta esas necesidades, nos las suple rápido. Pero aquí es lo que nosotros tenemos que razonar y pensar. ¿Qué es lo que hacemos después de que Dios suple, después de que somos saciados? Si vamos a tomar esto que pasaba con los judíos que comieron, porque tenían necesidad. Esdras los puso a ayunar, se pusieron a ayunar, y Zorobabel, Josué, que eran los líderes de aquel entonces, se pusieron
pasaron hambres durante el regreso. Y vemos que cuando llegaron a esa tierra, Dios suple su necesidad. Dios es bueno y grande. Y Dios suple cualquier necesidad que nosotros lleguemos a tener, hermano. Él nos suple con lo básico, Él nos sustenta, a veces ni siquiera nos damos cuenta, pero la poderosa mano de Dios está ahí obrando a nuestro favor, está poniéndonos, nos pone sus manos como barreras contra los enemigos, nos está poniendo sobre su palma para que nuestros pies caminen firmes, y está ahí el Señor dispuesto a estarnos apoyando, porque nos ha elegido. Dice la palabra que no es que nosotros lo hayamos elegido a Él, sino que Él nos eligió a nosotros. Y por eso Él tiene ese compromiso con nosotros. No a la fuerza, es un compromiso de amor que tiene con nosotros y Él nos cuida. Nunca te olvides de esto, hermano, de que Él suple toda necesidad. Él suple toda necesidad. Entonces los hijos de Judá, dice la palabra, que salieron del cautiverio. Les costó. Dejar aquella vida les costó. Pero ya estaban afuera del cautiverio. Ya tenían que entrar a una nueva vida. Y es lo que dice la palabra que Dios hace en nosotros a través de su Espíritu Santo. El apóstol Pablo decía, ahora en Cristo soy nueva criatura y las cosas viejas pasaron. Las cosas viejas pasaron. Y esos pasajes debemos de analizarlos bien. Debemos de analizar si en realidad ya todo eso lo dejamos atrás. Porque si no, no podemos avanzar en nuestra vida cristiana. Estos dos pasajes, estos dos versos que leímos, encierran lo que es el andar cristiano. Encierran lo que es caminar verdaderamente con Cristo. Porque déjeme decirle algo, yo les decía al principio que algunos decidieron quedarse en Babilonia. No quisieron salir, se quedaron allá. Pero algunos llegaron a tierra judía y estando ahí estaban pensando en las cosas de Babilonia. Y entonces, ¿cuál fue el propósito de salir de Babilonia? ¿Cuál fue el propósito? Eso es lo que debemos de analizar. Entonces podemos decir que hay tres tipos de personas en la vida espiritual. Tres tipos de personas. Aquellos que deciden seguir haciendo las costumbres del mundo. Aquellos que deciden salir del cautiverio, pero que están pensando todavía en las cosas del mundo. Son las personas que están con un pie adentro y otro pie afuera. ¿Sí? A lo mejor usted conoce a algunos de esos. Esperemos que no haya nadie aquí así, ¿verdad? Pero puede suceder. Y el tercer grupo son los que en verdad salen y se olvidan de todo. Como Eliseo, ¿verdad? Dice la palabra que él cuando tomó la decisión, dejó la yunta de bueyes, dejó todo lo que estaba, se despidió y se fue con Elías. Eso es lo que espera Jesucristo de nosotros. Cuando estaban en su ministerio Jesucristo, se le acercaban personas y le decían, maestro, yo te voy a seguir a donde quiera que tú vayas. Y Jesús, ¿qué les decía? Sí, síganme así como están, síganme los buenos, vámonos. No, Jesús los confrontaba con la realidad. A uno le dijo, las zorras tienen sus cuevas y las aves tienen sus nidos. Mas el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza. Jesucristo fue claro, no engañó a nadie. ¿Qué le estaba tratando de decir a esas personas que querían seguirlo? Les estaba diciendo, la vida cristiana no es fácil. La vida cristiana no es cómoda.
Vas a tener muchas aflicciones, como Él más adelante se lo dice a sus discípulos. En el mundo vas a tener aflicciones, pero confía porque yo he vencido al mundo. Entonces, aquí nosotros podemos ver que Jesucristo, cuando está en la tierra, respalda su palabra. Y Él no quiere que seamos como los que se quedaron en Babilonia, ni los que están ya en la tierra de Judá, pero están pensando en Babilonia, sino que seamos firmes y caminemos hacia adelante. Porque dice su palabra, que aquel que pone la vista y las manos en el arado y vuelve su vista atrás, ¿qué pasa? No es digno de Él, no es digno de estar en su reino. Entonces, aquí nosotros vemos esta situación. Los hijos de Judá salieron del cautiverio. ¿Y después qué hicieron? Vuelvo a repetirle, estos dos pasajes nos hablan de la vida cristiana. Dice la palabra, con todos aquellos que se habían apartado de las inmundicias de las gentes de la tierra para buscar al Dios de Israel. ¿Se da cuenta? Esos judíos que ya habían llegado a la tierra, dice la palabra, que se juntaron con otros que no eran judíos, pero que también salieron. Vea cómo desde el tiempo de la antigüedad, siempre Dios también escogía un remanente que no era judío. Porque también cuando salieron los israelitas de Egipto, también se fueron siguiendo los egipcios. No crea que nada más se fueron los israelitas, se fueron egipcios también con ellos. Y aquí nosotros podemos ver que también dice la palabra que habían otros que se habían apartado de las inmundicias de la gente de la tierra para buscar a Jehová, el Dios de Israel. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Ya que estás ahí, pues apechúgale y vamos para adelante. Pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que buscar a Dios. Y esa búsqueda, ¿cómo le llamamos normalmente? En un lenguaje eclesiástico, ¿qué es esa búsqueda de Dios? Bueno, esas son las acciones que nos van a servir para conocer a Dios. Pero en una palabra, que ya actualmente está así como que, ya esa palabra ya ni se usa en la iglesia. Como que está fuera de moda esta palabra. ¿Sabe qué palabra es? Santificación. Santificación. Como que eso ya no se usa, ¿verdad? Esa palabra ya no se usa. Ya muy pocos maestros de la palabra, muy pocos predicadores mencionan esa palabra santificarse. Pero es algo que es necesario en nuestra vida como cristianos. Aquí dice la palabra que después de que llegaron y que saciaron su necesidad de comer, entonces dice que todos los que se habían apartado de las inmundicias de las gentes de la tierra para buscar, se apartaron de las inmundicias para buscar a Jehová, el Dios de Israel. Entonces, de acuerdo a lo que dice este pasaje, ¿qué es la santificación? ¿Apartarnos de qué? De la inmundicia, de todas aquellas cosas que sabemos que no le agradan a Dios. Muchos tenemos el deseo de buscar a Dios. Hoy parece que muchos de los cantantes que se están levantando, adoradores, salmistas, como le quieras decir, el centro de sus canciones es esto, buscar la presencia de Dios, buscar que Dios nos llene. Pero esa búsqueda no va a ser completa o nunca va a llegar si no vivimos una vida en santificación. Y la santificación no es otra cosa que lo que mencionaba nuestra hermana Clara. Orar, leer la palabra, estar en contacto íntimo con Dios. Cuando tú estás en contacto íntimo con una persona, te vuelves como esa persona. Sí, eso es lo que dice la psicología, las ciencias sociales, la sociología, la antropología, todas esas ciencias que se encargan del comportamiento humano,
dicen que tú te vuelves de lo que estás rodeado. Tú te vuelves como lo que te rodea. Incluso hay un dicho, perdón por estar diciendo dichos, alguien ya me llamó la atención y dice, creo que te sabes más dichos que palabras, que textos de la Biblia. Les pido perdón, pero este dicho es una realidad. Dice este dicho, el que con lobos anda, aullar se enseña, ¿verdad? Es algo innegable que así pasa. ¿Con qué personas nos llevamos? ¿Con qué personas nos juntamos? ¿Con gente que nos ayuda a edificar o gente que nos lleva hacia, no le voy a decir hacia la perdición, pero hacia una relación distante de Dios? ¿De qué personas nos dejamos rodear? ¿Cuál es nuestro círculo? Yo sé que algunos trabajan incluso más de 8 horas, y están en contacto con gente que no es cristiana. Y esa puede ser la justificación. En la escuela, tú eres el único cristiano quizás, y en tu salón hay 40 personas. ¿Y de qué forma afronto esa realidad? ¿De qué forma lo afronto? ¿Cómo lo vas a afrontar? Haciendo a Dios algo, a una persona humana para nosotros. A lo mejor no me entiendas este término, pero el humanizar a Dios nos va a ayudar a enfrentar todas estas situaciones. ¿Y qué quiero decir con humanizar a Dios? ¿Qué quiero decir con humanizar a Dios? Humanizarlo es creer que Él está a mi lado. Es creer que Él camina a mi lado. Es creer que Él me está rodeando, que Él me está cubriendo, que Él me está sosteniendo, que de toda palabra que sale de mi boca yo tengo que dar cuentas. Eso es humanizar a Dios, saber que Él siempre me está mirando. Porque creemos en Dios, pero no creemos que está a nuestro lado. Ese es el problema. Por eso es que muchas veces nosotros caemos en tentaciones, caemos en hábitos, caemos en costumbres que van en contra de lo que Dios quiere para nosotros. ¿Por qué? Porque decimos, ay, es que Dios está hasta el tercer cielo. Es que Jesucristo dijo que sí iba a estar todos los días y hasta el fin del mundo conmigo. Pero lo que la Biblia me dice es que está sentado allá a la diestra del Padre, está intercediendo por nosotros. Y así lo pensamos, que Dios está allá y que yo estoy acá. Y por eso muchas veces no tenemos temor de Dios en nuestra vida. Y hacemos cosas que lejos de santificarnos, nos van a hacer que nos envilezcamos. Nos envilezcamos. Y vivamos una vida de cristianos, y no se me ofenda, cristianos mediocres. Cristianos que no obtienen las bendiciones que Dios quiere para nosotros. Muchos nos hemos conformado como el pueblo de Israel, con andar con guarachitos en el desierto, con que una nube nos cubra del sol y una llama en la noche nos quite el frío. Nos hemos conformado con el maná del cielo, que no está mal. No está mal. No está mal, ¿verdad? Era maná, no era tamal. Pero no, es decir, no está mal. Pero Dios quería para su pueblo siempre eso. No, dice la palabra que Él lo que quería era llevarlos a una tierra donde fluía leche y miel. Sí, una tierra de prosperidad, una tierra de abundancia. Eso es lo que Dios quería para el pueblo. Dios en el desierto les dio lo necesario, les dio lo indispensable para sustentarse, pero Dios quería más cosas para ellos, hermano. Y con esto no te estoy hablando de cosas materiales.
únicamente, sino de cosas espirituales. Él quería revelarse continuamente a su pueblo. Pero su pueblo, cuando él quiso revelarse, ¿qué hizo? Le dijeron a Moisés, ¿sabes qué? Mejor ve tú solo al monte, porque el Señor nos va a destruir. Cuando empezaron a ver que la montaña humeaba, que el monte empezaba a humear, y empezaron a escuchar sonidos de bocina, y vieron que una gran nube cubría al monte, y se empezaron a escuchar truenos, y había relámpagos. ¿Qué pasó con el pueblo? Tuvo miedo. Tuvo miedo. ¿Y qué era eso a lo que le tenían miedo? A la presencia de Dios. ¿Sabe por qué el ser humano le tiene miedo a la presencia de Dios? ¿Sabe por qué el ser humano le tiene miedo a la presencia de Dios? Vea el ejemplo de Adán y Eva. Cuando ellos estaban en inocencia, dice la palabra, que ellos disfrutaban de la presencia de Dios. Dios se paseaba en el huerto del Edén. Pero una vez que ellos cayeron en pecado, ¿qué hicieron? Se escondieron de la presencia de Dios. Se escondieron de la presencia de Dios. Y Dios, en su buena voluntad, los andaba buscando. Los andaba buscando, pero ellos estaban escondidos. Y así pasa en nuestra vida espiritual muchas veces. No queremos santificarnos. Lo vemos como algo muy difícil. Ay, no, tengo muchas ocupaciones, tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro, y nunca tenemos tiempo para Dios. Y el poco tiempo que le dedicamos es un tiempo apresurado, es un tiempo en el cual no disfrutamos. El tiempo que le dedicamos a Dios es para pedirle cosas. Señor, haz esto, Señor, haz el otro, que cambie esto, que cambie el otro, cúrame aquí, cúrame allá, y queremos muchas cosas. Pero ¿cuántas veces nos sentamos o nos hincamos o te pones en pie, te sales a tu jardín, si es que lo tienes, o a tu patio, y te pones a decir, gracias Señor Dios por esta maravilla que tú has hecho, gracias por la vida que me das, gracias por mis hijos, por mi familia, por mi trabajo, gracias porque Señor, yo sé que tú estás conmigo, pero yo quiero sentirte, Señor, quiero sentir tu presencia, quiero anhelar más de ti, Señor. ¿Cuántos podemos decir como decía el salmista, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía? Eso es estar realmente enamorado de Dios, eso es realmente buscar su presencia. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, que le busquemos. Dice su palabra, acérquense a mí y yo me acercaré a ustedes. Pero sabes que muchas veces en las iglesias o a veces en los programas de radio, de televisión, de internet, en las redes sociales, nos han presentado a un Dios que a la primera que tú le llamas, Él te va a responder. Tú clámale, nos dicen, clámale y Él te va a responder. Y así lo dice la Biblia, pero ese clamor implica una búsqueda continua, hermano. Dios muchas veces responde oraciones porque es misericordioso. Porque es misericordioso. Yo estaba el fin de semana, una compañera de trabajo estaba diciendo que ella le daba muchas gracias a la Virgencita porque le había pedido un hijo, ya tenía edad avanzada, más de 40 años, y no podía tener hijos. Y dice, yo le pedí a la Virgencita, dice, agarré mi ¿cómo se llama? Bueno, una cosa de esas de que ellos usan, una medallita, algo así. Dice, yo la agarré y le pedí con todo mi corazón a la Virgencita que me concediera este deseo. ¿Y qué cree? Dice, en 15 días yo empecé a sentir síntomas de embarazo.
Y después fui al médico y me dijo que estaba embarazada. Y digo, bueno, realmente, ¿qué pasa? Bueno, lo que pasa es que, y yo sé que usted conoce testimonios así, pero ¿qué es lo que pasa? Dios tiene misericordia de nosotros. No es otra cosa que la misericordia de Dios. No es otra cosa que esa misericordia que Dios tuvo con un pueblo de dura cerviz, pero durante 40 años los estuvo alimentando, los estuvo sustentando, no permitía que se gastaran sus vestidos ni su calzado, y estuvo con ellos. Pero debemos de entender que Dios quiere algo más. Si en verdad queremos cosas grandes de Dios, debemos de buscarlo con más intensidad. Tenemos que santificarnos, que tenemos que dejar las cosas que nos estorban. Pablo decía, ciertamente yo prosigo al blanco. Dice, yo corro hacia el blanco. Dice, yo me despojo de todo peso que traigo. Y yo voy por el supremo, al premio del supremo llamamiento. Esa es la intensidad con que Dios quiere que le busquemos, pero para poder encontrar debe de haber en nosotros santidad. Dice el versículo, dice que habían vuelto del cautiverio con todos aquellos que se habían apartado de la inmundicia de las gentes de la tierra para buscar a Jehová, Dios de Israel. Si no nos apartamos de las inmundicias, hermano, nunca vamos a ver realmente lo que Dios tiene para nosotros. Nunca. Porque Dios es santo. Porque Dios es un Dios que le gusta lo recto. Porque de Dios no nos podemos burlar. Y eso es lo que Dios busca hoy intensamente en cada uno de nosotros, de sus hijos. Que le busquemos de todo corazón. Que le busquemos con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente. Porque Él quiere revelarse a nosotros. Él quiere revelarse a nosotros. En serio, Dios no es egoísta, hermano. A lo mejor en nuestra idiosincrasia como mexicanos, muchos somos egoístas. Eres una excelente cocinera, eres una excelente chef y alguien te dice, oye, ¿cómo preparaste ese guiso tan sabroso? Y tú dices por dentro, ay, ¿qué le voy a dar? Mis recetas, ¿yo qué le voy a dar? Yo no le doy nada. Y ahí le dices, pues le eché esto, y así le dices así. O le cambias el tema, pero a veces no somos honestos. Dios no es así. Dios quiere que lo entendamos, que lo comprendamos. Dios quiere guiarnos. Él dice que Él es nuestra guía, que Él enviaría al Espíritu Santo para que Él nos guiara en nuestra vida. Entonces, si somos guiados por el Espíritu Santo, ¿por qué a veces nos va tan mal en la vida? ¿Acaso Dios es mentiroso? ¿O acaso nosotros fallamos? Nosotros fallamos. Fallamos nosotros, pero Dios no desea eso. Dios quiere que nos santifiquemos, que seamos un pueblo diferente, un pueblo apartado, para que podamos disfrutar de lo que Él tiene para nosotros. Él no quiere vernos tristes. ¿A cuántos de ustedes les gusta ver a sus hijos tristes? Llorando, sufriendo. A nadie. Bueno, los que son papás saben lo que les estoy diciendo. A nadie nos gusta ver a nuestros hijos tristes, sufriendo. Cuando los vemos preocupados, angustiados, quisiéramos de veras a veces entregar el alma ahí para estar con ellos. O como decimos un dicho, ¿verdad? Dice, mejor yo quisiera estar llevando ese peso que tú tienes en lugar de que tú lo lleves. Imagínense si nosotros que somos malos, dice así la palabra, somos malos como padres, no deseamos eso. Imagínense Dios. Cuando nos va mal, cuando tomamos una mala decisión, cuando nos están lloviendo los problemas, imagínense Dios.
se alegrarán, se gozarán. A veces, bueno, son cosas que Dios permite para que maduremos. Pero muchas de las veces que sufrimos es porque nosotros no le buscamos. Pero vean lo que pasa cuando nosotros le buscamos. Dice el verso 22, y celebraron con regocijo la fiesta solemne de los panes sin levadura 7 días. ¿Cuál era esa fiesta de los panes sin levadura? La Pascua. Esa era la fiesta de los panes sin levadura. La Pascua fue una fiesta instituida cuando ellos salieron de Egipto. Y era un rito, era una ceremonia muy bonita, porque a través de esa ceremonia ellos comían esto: panes sin levadura, comían carne asada, y pero lo tenían que hacer rápido. Nada de que, pues a ver, voy a echarme un bocado y a los 20 minutos otro, y no. La ceremonia consistía en que tenían que comerlo rápido. ¿Por qué lo tenían que comer rápido? Porque de esa forma iban a recordar la forma en que salieron de Egipto. La forma en que salieron de Egipto. Y esto se celebraba por 7 días. ¿Usted y yo celebramos la Pascua, hermano? No, como judíos no la celebramos. Pero sin embargo, ¿sabe quién es nuestra Pascua? Jesucristo, porque Él fue el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo. Dice la palabra que como Cordero fue llevado al matadero, y como Cordero delante de sus trasquiladores no abrió su boca. Fue el sacrificio perfecto. Él es nuestra Pascua. Sí, nosotros no tenemos que estarla celebrando en las fechas o en los días que lo celebran los judíos, y nada más 7 días. Nosotros debemos de estarlo celebrando continuamente, porque Él está en nuestro corazón. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. No quiere tristeza para nosotros. Él quiere que estemos gozosos. Por eso dice aquí la palabra del Señor. Y celebraron, ¿cómo? Lea usted lo que dice el 22. Y celebraron con regocijo. Celebraron con regocijo. La fiesta solemne de los panes, es decir, la Pascua, 7 días, por cuanto Jehová, ¿qué había hecho? Los había alegrado. Por cuanto Jehová los había alegrado. Una característica de una persona que en verdad está yendo por el camino realmente cristiano, es que es una persona que va a estar alegre, que va a tener regocijo, que en medio de los problemas va a poder estar cantando, alabando a Dios. Nosotros leemos pasajes de la Biblia y decimos, pero es que ese era el rey David. Es que pues era un rey, tenía de todo. No le faltaba nada. Si yo fuera rey, si yo fuera reina, pues yo también estaría jijiji, jajaja, jojojo. Pero no, aunque David era rey, pero usted sabe cómo era su vida. Usted sabe cómo fue su vida. Desde que se nos empieza a hablar de David, fue un hombre que siempre estuvo con conflictos. Al parecer tenía problemas en su casa, en su familia, sus hermanos no lo querían. Tenía muchos problemas, el rey no lo quería, tuvo que andar huyendo, le hicieron golpe de estado, sus hijos lo traicionaron. Bueno, fue un completo caos el rey David. Realmente vivió una vida peor que la que usted y yo llevamos. Peor. En muchas situaciones. Se enfermó, dice, mientras yo callaba, mis huesos, ¿qué le pasaban? Se envejecían. Sí, es decir, él llegó a caer en lo más bajo, sufrió el juicio de Dios. Pero siempre estaba diciendo, alégrense. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Has cambiado mi lamento en baile. Alégrense
los justos, dice, voz de júbilo y de salvación hay en la tienda de los justos. Sí, siempre estaba motivado a cantar y alabar a Dios. Eso es lo que Dios quiere en sus hijos. ¿O no usted también quiere que sus hijos estén alegres, contentos? Cuando en nuestra vida hay más tristeza, cuando en nuestra vida cristiana hay más tristeza que gozo, algo está pasando. Debemos de analizar si en verdad nos hemos olvidado de Babilonia, hemos salido del cautiverio, o estamos como la mujer de Lot, volteando a ver qué dejamos, volteando a recoger los malos hábitos. No, yo soy nueva criatura, pero sigo teniendo un carácter de los 1000 demonios. Yo soy nueva criatura, pero manso no soy, porque luego me agarran de menso. Sí, y andamos cargando todavía esos malos hábitos que no son otra cosa que espiritualmente estar diciendo, estás volteando a ver a Babilonia, estás regresando a Babilonia. Das un paso hacia el territorio judío y das 3 hacia Babilonia. Y por eso no hay avance en nuestra vida. Entonces, ese puede estar fallando por ahí. Puede ser que tengas 80 años de cristiano, pero nunca has buscado la santificación. Nunca has buscado la presencia de Dios en tu vida. Te conformas con la presencia colectiva que hay en la iglesia. Porque sabes que cuando nos reunimos, dice la palabra que ahí está enviando Dios bendición y vida eterna. ¿Sí? Puede ser que tú andes en malos pasos, no vamos a especificar en qué malos pasos, y tú vienes acá y sientes la presencia de Dios, pero no es por tu buen comportamiento, no es por mi buen comportamiento, sino porque Dios está cumpliendo sus promesas, que también dice que Él mora en medio de la alabanza de su pueblo. Entonces, si nosotros somos 150 en la iglesia y de solo esos 150, solo 10 están buscando santificar su vida, por amor de esos 10, dice la palabra que Dios no deja de cumplir sus promesas y envía bendición, vida eterna, envía su presencia. Sí. Pero es por esos 10 que a veces ni siquiera son los que nos paramos aquí a alabar a Dios, sino porque siempre hay un remanente fiel que busca la presencia de Dios. Y por ese remanente fiel Dios dice, les voy a enviar lo que les prometí. Porque yo veo que aquí hay adoradores que lo hacen en espíritu y en verdad. De 150 tuve que expulgar, perdón por la palabra, tuve que estar buscando de 150, pero encontré 10, encontré 15, encontré 20 que lo hacen de todo corazón. Y por ellos yo me voy a manifestar a su vida. Pero es por eso, por la bendición colectiva. Pero es importante que ya busquemos en lo individual la presencia de Dios, para que Él haga que esa Pascua continuamente nos esté generando esa alegría, ese júbilo en nuestro corazón. Debe de ser una marca distintiva de nosotros como pueblo de Dios. Estaba estudiando apenas acerca de la cultura mexicana. Estaba buscando las raíces de por qué como mexicanos somos de determinada forma. Por ejemplo, si yo le preguntara a usted, ¿cuál es la característica de los ingleses? Algunos me van a decir, pues ser puntuales. ¿Cuál es la característica de los japoneses? Ser disciplinados. ¿Sí? ¿Cuál es la característica de, pues no sé, pero hay países que se caracterizan por algo. Hay países que se caracterizan por algo. El pueblo de Dios se debe de caracterizar por un pueblo
alegre, un pueblo gozoso. Hay un corito que dice, hay un pueblo que vive muy feliz, y ese pueblo es el pueblo de Dios. Sí, ese corito parece que lo hicieron inspirados en esto. Porque dice aquí que celebraron la Pascua, dice, y por cuanto Jehová los había alegrado. Los había alegrado. Entonces acuérdese la característica distintiva. No voy a hablar de las características del mexicano, pero voy a hablar de las características del pueblo de Dios. Y una de las características principales es esto: la alegría. Hay un pasaje en la Biblia que dice, dichoso el pueblo cuyo Dios es el Señor. ¿Y sabe qué? La palabra dichoso también se traduce como alegre. Alegre es el pueblo cuyo Dios es el Señor. Si en verdad confiamos en Dios, debemos decirle, Señor, he sido cristiano durante 20, 100 años, Señor, pero mi vida cristiana se ha caracterizado por la tristeza, por la nostalgia, y no quiero que así sea, Señor. Quiero que cambies mi lamento en danza, en baile, como decía el rey David. Quiero que alegres mi vida, y Dios lo va a hacer. Pídele, hermano. Porque dice su palabra que si pedimos conforme a la voluntad de Dios, Dios lo va a conceder. Si pedimos conforme a su voluntad, Dios nos lo va a conceder. Tantos pasajes que hablan de eso, pero de eso no se nos pega. Y es desobedecer a la palabra de Dios. Porque no tan solo nos los dice un pasaje, nos los dicen en muchos pasajes de la Biblia. Pero lo tomamos como, el rey estaba bien contento, tenía hartas mujeres. Pero no, la felicidad de David no dependía de lo que él tenía, de los bienes materiales, dependía de Dios. Así nosotros vamos a demostrar nuestra dependencia a Dios si en verdad hacemos lo que Él nos dice. Y finalmente, son 4 puntos: salir de la esclavitud, buscar la santificación, vivir en gozo. Y el cuarto dice, y había vuelto el corazón del rey de Asiria hacia ellos para fortalecer sus manos en la obra de la casa de Dios, del Dios de Israel. ¿Cuál era uno de los propósitos de que regresaran los judíos a Israel? Trabajar en la obra de Dios. Trabajar en la obra de Dios. Sí, Dios no nos llamó a estar sentados en una banca. Dios no nos llamó a solamente venir como muchas personas en diferentes religiones, venir y sentarnos a escuchar la palabra de Dios. Si nos gustó, qué bonito predica la hermana, el hermano, qué bonito estuvo la reunión. No, Dios no nos llamó a calificar las reuniones. Dios nos llama a trabajar en la obra. Dice la palabra de Dios en Efesios que hemos sido creados ¿para qué? Para buenas obras. Hemos sido creados para hacer buenas obras. Si a lo mejor usted dice, es que nadie me lo había dicho después de 100 años de ser cristiano, pues hoy se lo estamos diciendo. Dios no nos llamó aquí para solamente ser cristianos viniendo a sentarnos 2 horas aquí, no. Bueno, 1 hora de alabanza parada y 1 hora sentada. No nos llamó a eso. Dios nos llamó a trabajar. Dios nos llamó a hacer su obra. Dice aquí la palabra, y había vuelto el corazón del rey de Asiria hacia ellos para fortalecer sus manos en la obra de la casa de Dios. En la obra de la casa de Dios. Dios quiere que trabajemos. Volvemos al ejemplo de padres e hijos. ¿A usted le gustaría que su hijo después de 40 años de vida estuviera todavía bajo su tutela de usted? O sea,
ahí lo tiene, y todo canoso, a lo mejor ya pelón. Oye, ¿y qué es de tu vida? Yo ya me voy a morir y tú sigues aquí. Sé qué es lo que quieres. Sí, o sea, ya de niño te tuve, te mantuve y te di, pero pues ya, ¿verdad? Así es lo mismo con Dios. ¿Cuánto tiempo llevamos de cristianos y solamente somos cristianos de domingo? Dios no nos llamó para eso, Dios nos llamó para trabajar. Acuérdese de la gran comisión. La gran comisión es el último encargo que Jesucristo le da a sus discípulos. ¿Qué les dijo? Vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Vayan y prediquen el evangelio. Dio autoridad. Dice, vayan y pongan las manos sobre los enfermos para que sanen. Van a hablar nuevas lenguas, beberán cosas mortíferas y no les harán daño. Sí, eso es autoridad, pero nunca vamos a tener autoridad si queremos vivir siempre encerrados aquí. Diciendo es que el pastor no me toma en cuenta, es que yo quiero, no. Hay mucho trabajo. Yo en muchas ocasiones le he dicho, el trabajo aquí bíblicamente es algo irrelevante. No me lo tome a mal por lo que le digo, es un ministerio. El ministerio pastoral es un ministerio, tiene su importancia. Pero en la Biblia los grandes hombres y grandes mujeres no estaban encerrados en un templo o en el tabernáculo nada más. Sus ministerios los ejercían allá afuera. Entonces, ¿por qué a veces tenemos la mentalidad, ay, es que no me ponen a hacer nada en el templo? No, hay tantas cosas que hacer allá afuera, hermano. Tantas cosas. ¿Sí? Abramos, expandamos nuestra mente y decirle a Dios, Señor, en tu nombre voy a hacer lo que dice tu palabra. En tu nombre, Señor, voy a hacer esto. Tengo ahí unos bolillos, están buenos, no están rancios, hay gente necesitada, les voy a hacer unas 3 tortas, ¿sí? Les haces 3 tortas. No que a veces en qué ocupamos nuestro tiempo libre, en estar llorando, ay, tiene 20 años que te fuiste y me dejaste, ay, Dios mío. No, ocupemos nuestro tiempo en buenas cosas. Pensemos en cosas buenas, en hacer el bien. Dice la palabra, hace el bien sin mirar a quién. Debemos de esforzarnos por hacer, como dice aquí la palabra. Dice, y había vuelto el corazón del rey de Asiria. Fíjese, hasta la gente mala, cuando tú trabajas, cuando tienes el deseo, la gente mala ayuda y apoya y aporta. Y ahí vas a ver tú la mano de Dios obrando a través de tu vida. Ahí es cuando tú entonces vas a decir, de veras que Dios es grande, de veras que Dios es poderoso, de veras que Dios está conmigo, de veras que... Y vas a empezar a tomarle sabor a tu relación con Dios. Pero mientras permanezcamos solamente aquí, encerrados, no vamos a avanzar. Ponte de pie en esta hora, hermano. Yo espero que